Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este video sobre la fenomenología y la hermenéutica en la educación. Recordemos que se trata de una derivación metodológica de lo que es este método humanístico cualitativo. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos básicos de este enfoque metodológico para que pueda ser considerado en sus proyectos de investigación-acción. Vamos a comenzar entonces diciendo que, bueno, todo esto está basado puntualmente del artículo de Doris Elida Fuster-Guillén, titulado Investigación cualitativa, método fenomenológico hermenéutico. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta parte, ¿sí? ¿Cuál es su pertinencia en la educación? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que la relación entre fenomenología y educación se establece, según apunta este artículo acertadamente, a partir de la noción de sentido, tomando en cuenta que la educación es esa transmisión que una sociedad le hace a sus miembros acerca del sentido que una cultura le ha dado a su relación con el mundo, ¿sí? Básicamente, esto sugiere que la educación consiste en, digamos, enseñar a los estudiantes esa forma de entender el mundo, de entender las cosas, de entender la relación entre la persona con el mundo, digamos, que se ha transmitido de manera cultural según el contexto al que pertenece. El autor San Martín, aquí citado, considera que la fenomenología radica en comprender y hablar de la realidad desde la experiencia de la realidad. Al igual que se percibe el sentido que transfiere la educación, digamos, únicamente factible de hallar en la experiencia, ¿sí? El conjunto que una sociedad ha poseído de la realidad. Entonces, esto quiere decir que ese sentido solo se va a dar en la experiencia, ¿sí? Vamos, ese sentido del mundo, ese sentido de la relación entre la persona y el mundo, que culturalmente se ha entendido en un contexto determinado, se va a dar justo en la experiencia y se da justo en la experiencia. De esta manera, se consuma que la educación sitúa en el método fenomenológico no solo una alternativa de interpretación y comprensión, sino que además se encuentra un método, digamos en este método, perdón, su propio sentido, estableciendo cómo desde la fenomenología se puede restablecer la atención de la reflexión educativa hacia su propia esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el método fenomenológico hermenéutico en la educación lo que hace es poner el énfasis en, digamos, una especie de autorreflexión que hace la educación sobre sí misma a partir de su sentido. ¿Y cuál es su sentido? Bueno, pues básicamente aquel que toma como cimiento todo conocimiento, valga la redundancia, digamos, como cimiento o como fundamento de todo conocimiento, la experiencia desde la superación del dualismo sujeto-objeto de la modernidad. Esto conlleva a que no se concibe al sujeto y al objeto como entes separados, presupuestos que la modernidad había determinado. Es decir, digamos que la fenomenología lo que hace es concebir eh, esta relación entre sujeto y objeto como algo unitario, no separado. En esta autorreflexión que hace la educación sobre sí misma a partir del método fenomenológico hermenéutico, encuentra que sujeto y objeto no están separados, es decir, el profesor y los estudiantes no están separados, sino que más bien ambos pertenecen a un contexto cultural específico. Eso quiere decir que comparten un mismo sentido de entender el mundo, de entender la vida y de entender la relación entre la persona o las personas con ese mundo y esa vida. Entonces, se trata de replantear la educación desde esa unidad de sentido. Para la modernidad, el mundo estaba compuesto de hechos, o está compuesto de hechos, donde el individuo es un hecho entre tantos y la realidad se reconoce como algo ajeno a la conciencia del hombre. Para la fenomenología,
En cambio, la existencia de los objetos del mundo como algo diferenciado de la conciencia del ser humano no se presupone. Por el contrario, se pone entre paréntesis. De ahí surge el concepto de epogé, que es un proceso mediante el cual relegamos o excluimos de nuestra consideración todo supuesto sobre el mundo y nos reducimos a la conciencia y sus fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Que se parte de esta unidad de sentido entre sujeto y objeto, entre persona y mundo, para, digamos, hacer una especie de paréntesis entre esas creencias preconcebidas acerca del mundo, de las cosas, para ir a las cosas mismas. ¿Sí? Dejar un tanto de lado los, digámoslo así, los prejuicios que tenemos sobre las cosas. ¿Sí? Esto ya lo habíamos comentado en la primera sesión. Justamente se trata de no irnos con la finta, ¿sí? Por así decirlo, de lo que presuponemos sobre algo, sino que más bien ir a ese algo de manera directa, de manera consciente. Entonces, el método fenomenológico es la disminución de todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas, pues este método se detiene en la experiencia y no presupone el mundo más allá de la experiencia. En otras palabras, también, digamos, en esta epogé, en este poner entre paréntesis, lo que se pone entre paréntesis, decíamos, son los prejuicios, es decir, esos conceptos que, digamos, previamente nos hemos hecho respecto del mundo, para ir a la experiencia misma, a la vivencia misma del mundo, de las cosas, y por lo tanto generar así, pues un acercamiento más directo. Digamos, ya como tal, como método, la fenomenología hermenéutica plantea lo siguiente. Se trata de un enfoque orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia vívida, al reconocimiento del significado del valor pedagógico de esta experiencia. Digamos, como método, la fenomenología y la hermenéutica plantean que, digamos, la experiencia vívida, ¿sí?, de la misma realidad, de las mismas cosas, constituyen, ¿sí?, el valor pedagógico como tal. De tal suerte que este método se compone de un acercamiento coherente y estricto al análisis de las dimensiones éticas, relacionales y prácticas propias de la pedagogía cotidiana, dificultosamente accesible a través de los habituales enfoques de investigación. En esta contribución se exhibe la potencialidad y aporte particular del método para la indagación educativa. Se exhibe la potencialidad y aporte particular de este método, fíjense, de tal suerte que se presentan ciertas nociones metodológicas y actividades basadas para la práctica investigativa, las cuales vamos a ver a continuación. La fenomenología en la educación se ajusta a las experiencias de los agentes de la comunidad educativa, así como en el entendimiento del significado y sentido de estas. En este método se, digamos, patrocinan procedimientos y técnicas específicas para la recopilación de información, tratamiento e interpretación de las mismas. Es oportuno recalcar que el enfoque fenomenológico demanda, como condición indefectible, el conocimiento de los principios filosóficos que sostienen esta teoría. Antes de pasar a las fases, digamos, hay que puntualizar un poco esta parte, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decíamos entonces que el método fenomenológico hermenéutico pone énfasis en ir hacia el sentido del mundo, de las cosas, de las personas, y ese ir hacia el sentido está posibilitado si y solo si se pone entre paréntesis los prejuicios mentales que podemos tener, por así decirlo, respecto de las cosas, del mundo y de todo lo que queremos conocer en su sentido mismo. Debemos poner entre paréntesis nuestros prejuicios, lo que queremos saber acerca de las cosas, acerca de la realidad.
acerca del mundo. Una vez puesto entre paréntesis esto, nos entregamos a la experiencia vívida de esa realidad que queremos conocer. De tal suerte que nuestros prejuicios no nos impidan ver la realidad tal cual es. En otras palabras, se trata de ir hacia las cosas mismas, dejando de lado nuestras preconcepciones acerca de las cosas que queremos conocer. Porque estas preconcepciones pueden nublar justamente el juicio. Entonces, el valor pedagógico, digamos, o lo pedagógicamente valioso aquí, es justamente esa experiencia vívida, libre de prejuicios, acerca de las cosas mismas. Solo gracias a eso se puede generar un genuino conocimiento y una genuina experiencia educativa. ¿Correcto? Entonces, a partir de esta consideración, que asume todo lo anterior, vamos a ver ahora cuáles son esas fases en las cuales se da o se ejecutaría este método fenomenológico hermenéutico en la educación. Y se trata de tres fases fundamentalmente. La primera fase es una etapa previa o de clarificación de los presupuestos. ¿Para qué? Pues justamente para ubicarlos con claridad, ¿sí? Y que no nos engañen, por así decirlo. Poder ponerlos entre paréntesis. Segunda fase, recoger la experiencia vívida. Es decir, una vez que hemos ubicado y clarificado nuestros presupuestos y los hemos hecho a un lado, porque para hacerlos a un lado, es decir, para que no nos estorben, debemos saber bien cuáles son y dónde están. Si no, pues no vamos a poder ponerlos entre paréntesis. Ahora que hemos hecho eso, en la segunda fase vamos a ir hacia la experiencia vívida y recoger como tal sus frutos. Ahorita vamos a detallar cada una de estas fases, ¿sí? No se preocupen, solo los voy mencionando un poco para que se vaya entendiendo de antemano cuál es su sentido. Reflexionar acerca de la experiencia vívida, es decir, en esta tercera fase se va a llevar a cabo una etapa estructural. ¿De acuerdo? Entonces, primero se ubican los prejuicios para ponerlos entre paréntesis y segundo, se lleva a cabo la experiencia vívida para en un tercer momento reflexionar al respecto. Bien, vamos ahora sí a cada una de estas fases para verlos un poco más a detalle. Primera fase, la etapa previa o clarificación de los presupuestos. Aquí nos habla el texto de lo siguiente. La libertad de prejuicios de la que un investigador puede sospechar será con considerable probabilidad contaminada por la tradición, religión, códigos éticos y la cultura misma que conforman el mundo preconcebido. En otras palabras, cuando uno como investigador se acerca a conocer cualquier objeto de estudio, cualquier tema, podemos dar por sentado, por hecho, ¿sí? Podemos casi garantizar que vamos a tener ya una serie de preconcepciones o presupuestos determinados ya en una cierta dirección. ¿De qué forma se van a estar determinados? Pues van a estar determinados ya o influenciados por la tradición, la religión, los códigos éticos y la cultura misma a la que pertenecemos, ¿sí? En otras palabras, estamos habituados a ver a través de los ojos de toda esta tradición y cultura. Entonces, a pesar de ello, el sociopedagogo o en este caso el pedagogo completamente, ¿sí? El docente, el investigador, deberá liberarse de estos prejuicios para no afectar lo que con buena voluntad puede ser transparente. Es decir, si no se dejan de lado estos prejuicios, pues no se va a generar un genuino conocimiento. Únicamente se estaría repitiendo los prejuicios o los presupuestos. Y no hay pues peor cosa dentro del área del conocimiento, ¿verdad? Que perpetuar el error, ¿sí? A sabiendas de que es error, pues simplemente reiterarlo. Acuérdense que decíamos que el error no es malo, el error nos posibilita justamente al acierto. La ignorancia no es mala. Digamos, una vez que se reconoce, nos puede poner en camino hacia la verdad. Digamos, lo malo es persistir en el error, voluntaria o conscientemente, y también lo malo sería, eh, pues, ignorar la propia ignorancia, valga la redundancia y el trabalenguas, y pues persistir en ella. Entonces se trata de admitir
pues una perspectiva un tanto, digamos, escéptica y crítica, ¿no? Aséptica y crítica. El fenomenólogo no relega a los teóricos, pero prefiere prescindir de ellos para obtener la libertad de pensar. Es decir, va hacia la experiencia misma. Aquí, este autor Martínez y soluciona el descenso de las teorías como una especie de epogea metodológicamente habilidosa que se cumple en este. ¿Sí? Decíamos que el epogea es esa, poner entre paréntesis los presupuestos. ¿Sí? Una vez establecidos estos presupuestos, hipótesis, preconceptos, desde los cuales parte el investigador y reconoce que podrán intervenir sobre su investigación, pues digamos, se muestran esas concepciones teóricas sobre las cuales estaría estructurado el marco teórico que orienta la investigación, así como los sistemas referenciales, espaciotemporales y sociológicos que tengan relación con los datos obtenidos del fenómeno de estudio. Ello se realizará por medio de respuestas a las cuestiones postuladas sobre nuestras actitudes, valores, creencias, presentimientos, conjeturas, intereses, etc., en relación a la investigación con el objetivo de evitar la presencia de estas en la interpretación de las experiencias. Digamos, lo que hay que hacer en una primera instancia es ubicar en nuestro marco teórico justamente, ¿no?, esta parte de los presupuestos. Es decir, bueno, yo estoy partiendo de este contexto, partir de esta tradición, de esta cultura, de esta manera de entender las cosas, lo cual puede determinar mi juicio. Sin embargo, me hago consciente de ello y evito que esto determine mi concepción para poder darme la oportunidad de conocer directamente. Una vez que he hecho esto, de poner entre paréntesis por medio de esta época los presupuestos, pues ahora sí tiene lugar la segunda fase, que es recoger la experiencia viva. Se trata de una etapa más bien descriptiva ya de la realidad que quiero estudiar. Pues ahí vamos a obtener los datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes, relatos de la experiencia personal, protocolos de la experiencia de algunos docentes, revistas, relatos autobiográficos y observación y descripción de un documental, por ejemplo, ¿no? Estos son solo ejemplos. Se otorga apertura a la investigación con la escritura de anécdotas, una herramienta metodológica usual en la formación humanista. Como se puede considerar a este autor, Max van Manen, quien encomendó que antes de solicitar a otros que nos brinden una descripción sobre un fenómeno a explorar, tendríamos que intentar hacer una primera nosotros, para poseer una percepción más puntual de lo que pretendíamos obtener, y de tal suerte pues que la descripción que nos dé la otra persona no se convierta en un prejuicio que nos nuble la vista para vivir o experimentar directamente nosotros esa experiencia. Para ello, hemos redactado una experiencia personal, una anécdota personal, tal como lo vivimos respecto a nuestra exploración de investigación. Es decir, primero preparemos, digamos, hagamos el esfuerzo, ¿no?, de describir por nosotros mismos ese contexto, esa realidad, y después preguntar, ¿sí? Una vez que tengamos como punto de partida ese contexto, perdón, esa realidad sobre ese contexto que queremos estudiar, una descripción personal, bueno, pues ya entonces sí podemos contrastarla con la de otras personas. Ahora bien, es momento de reflexionar en la tercera fase sobre lo que hemos descrito en la segunda. El propósito aquí radica en intentar aprender el significado esencial de algo. La reflexión fenomenológica es a la vez fácil y difícil. Es fácil debido a que examinar el significado o la esencia de un fenómeno es un proceso ejecutado constantemente en la vida cotidiana. Para Husserl, cuando percibimos a un profesor, no solo observamos a un hombre o a una mujer, vemos a un individuo diferente de los demás, específicamente en ese aspecto que nos conlleva a hablar de él. En otras palabras, yo, como el resto del mundo, tengo un concepto de profesor, pero lo que resulta complicado es llegar a una determinación y explicación reflexiva de lo que es un profesor. Según Max van Manen, esta búsqueda del significado es la tarea más dificultosa de la reflexión fenomenal. ¿Sí? Es decir, yo ya tengo un concepto de profesor y cada uno de ustedes tiene un concepto de profesor.
Pero cuando tiene ante sí a un profesor, digamos que tendríamos, si queremos seguir este método fenomenológico, tendríamos que hacer a un lado ese concepto de profesor que ya teníamos y observar atentamente esa realidad que estamos presenciando ante nosotros. Es decir, observar atentamente a ese profesor en particular y a partir de lo que observemos de él, poder formarnos, poder formularnos, digamos, pues una explicación reflexiva de lo que es un profesor, ¿sí? Para tratar de llegar justamente a la esencia de ese fenómeno de ese ser profesor, ¿no? El fenómeno del ser profesor. Entonces, es difícil, lo que sí, hacer a un lado nuestras preconcepciones y ver al profesor en su más pura esencia. Vemos al profesor que tenemos frente a nosotros. En esta fase se trata de efectuar un contacto más directo con la experiencia tal como se ha vivido. Se pretende captar el significado del hecho de ser profesor, madre o padre, por ejemplo, para poder vivir vida pedagógica, los educandos, de modo pleno. Por ende, cuando reflexiono sobre la experiencia de enseñar, no lo hago como psicólogo ni sociólogo, por lo contrario, como Van Manen enfatizó en la siguiente frase. Reflexiono fenomenológicamente acerca de las experiencias de ser profesor o de ser padre en tanto que profesor. En resumen, intento captar la esencia pedagógica de una determinada experiencia. ¿Sí? Digamos, es una especie como de vivir el momento, pero un vivir el momento de manera reflexiva, ¿sí? Tratando de capturar la esencia de ese momento, sin un antes, sin un después, sin un pasado, sin un futuro. Situarse en el mero presente, ¿sí? En el mero presente de la experiencia vivida. Digamos, hacer el esfuerzo de no pensar en lo ya vivido ni lo que está por venir, sino en lo que se está viviendo en ese momento, y describirlo tal cual se nos presenta, se nos muestra, sin pensar efectivamente en cómo se nos ha mostrado antes, cómo se nos mostrará después. Bien, chicos, pues entonces, digamos, en términos generales, el método, digamos, este enfoque justamente fenomenológico hermenéutico, a partir del cual se puede, digamos, eh, concebir la educación, ¿sí? Y la investigación también educativa, pues nos habla básicamente de hacer ese esfuerzo, insisto, de poner entre paréntesis nuestros presupuestos, una vez que los hemos ubicado, claro, y pues ahora sí que darnos la oportunidad de vivir la experiencia directa de eso que queremos investigar. Dicho de otra manera, se investiga el objeto de estudio, digamos, poniendo entre paréntesis lo que ya conocíamos de ese objeto y experimentarlo de manera directa. Escucharlo en su propia realidad, ir hacia las cosas mismas. No dejar que nuestro juicio sea nublado por opiniones externas o por experiencias anteriores. ¿Sí? Solo así podemos ir hacia el sentido mismo de las cosas, hacia su esencia. De lo contrario, solo nos podemos quedar en la periferia de lo que ya se ha dicho. ¿Sí? Parte de la originalidad de nuestro trabajo es hacer el esfuerzo de nosotros mismos de escribirlo tal cual se nos presenta en el momento presente, justamente, de tal suerte que pues no corramos con la mala fortuna de simplemente reiterar o replicar o repetir nociones ya hechas, ya dadas, sino que efectivamente sea una genuina experiencia de valor pedagógico. Lo pedagógico ahí sería como una especie de descubrimiento de la realidad, de descubrimiento del presente, ¿sí? O redescubrimiento, ¿sí? No es que no vivamos ya o no hayamos vivido esa realidad, sino que muchas veces la vivimos solo a través de los ojos de nuestra tradición cultural, pero no en sí misma. Entonces, darnos la oportunidad de ir hacia las cosas mismas, dejando de lado justamente en la medida de lo posible esas preconcepciones, ¿sí?
quitarnos los filtros, como ahora con todo esto de las redes sociales, ¿no? Los presupuestos son como los filtros que ponemos en una cámara en alguna de estas aplicaciones, ¿no? Y todos estarán de acuerdo en que evidentemente los filtros modifican la realidad. Digo, esa es la función, ¿no? Entonces, pues estamos ya tan habituados a ellos que vemos la realidad a través de los filtros, ¿sí? Pero no estamos viendo la realidad de las cosas bien. Entonces, la fenomenología y la hermenéutica aplicadas a la educación, digamos, sostienen que la experiencia, perdón, sí, la experiencia auténticamente pedagógica radica en quitarle el filtro a la realidad y vivirla de manera directa, ¿sí? De no tenerle miedo a quitarle los filtros justamente a la cámara y poder captar la realidad tal cual es. Ahí está la genuina experiencia pedagógica, ¿sí? Entonces, la invitación en este sentido es que nuestros trabajos, nuestros proyectos de investigación-acción, pues le quitemos el filtro a nuestros ojos, a nuestra mente y veamos la realidad tal cual es, esa realidad que queremos nosotros estudiar e investigar, la vivamos tal cual es y a partir de esa experiencia vívida y sin filtros, podamos describirla de una manera más precisa. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que les haya gustado, que les haya servido esta explicación y sobre todo estos últimos ejemplos para entender mejor de qué va este método fenomenológico hermenéutico aplicado al campo de la educación. Y los espero en el último video enfocado ya en el tema de la etnografía en educación. Cuídense mucho, chicos. Como siempre, un gran gusto, un placer poder saludarlos y nos vemos en el próximo.